Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a dar comienzo con las fundaciones. Cuando ya está más pacificada nuestra orden, van a empezar a surgir fundaciones de diferentes maneras. Vamos a ver que Teresa Enríquez, una mujer muy enamorada de Jesús Eucaristía, a la cual de tanto amor le llamaban la loca del sacramento, por ese amor que tenía a Dios, fue muy amiga de Isabel la Católica y ayudó también mucho a nuestra orden concepcionista en realizar varias fundaciones. Ella va a, junto con la Madre María de Calderón, va a fundar el monasterio de Torrijos, ¿verdad? Eh, a finales de 1496 es cuando se va a fundar este monasterio y esta monjita, eh, la Madre María de Calderón, va a llevar a cabo otras fundaciones. Ella va a hacer también fundaciones a Usagre, Badajoz, La Madrid, que es la latina, en 1541. También va a ser en Almería en 1514, en Montalbán en 1522. Y como va a tener fama de santidad esta monjita, va a tener eh, mucho favoritismo por parte de los obispos para que ella pueda ir a ciertos lugares a fundar, y también van a hacer peticiones de los mismos obispos, ¿verdad? También el convento de Villa Oropesa en 1520 se va a realizar. Después la madre va a fallecer, la madre María de Calderón va a fallecer en el año de 1542, pero van a seguir las fundaciones, ¿verdad? Esta monjita va a fallecer en olor de santidad, y el ilustrísimo cardenal Pacheco, que había sido su confidente, va a mandar a hacer en bulto de piedra muy costoso y labrado con letras doradas lo siguiente: fundadora y abadesa que fue la segunda casa de la Orden de la Concepción de Nuestra Señora, que fue en Torrijos, de donde vino a fundar esta casa, y fue en ella abadesa 20 años. Fue en vida dechado de religión y así acabó en la vigilia de todos los santos. Este cardenal reconoce su vida de santidad, y gracias a este bulto que se hace en una piedra desde cómo era ella, pues se puede conservar, por decirlo así, como si fuera una fotografía de la madre, ¿no? Porque en aquellos años pues no había fotos, eran por medio de cuadros que se pintaban a las monjas, y por esta escultura que él manda hacer de ella podemos saber cómo era físicamente nuestra hermana. Eh, También vamos a notar que el monasterio de Torrijos, que va a ser el segundo después de la casa madre, él va a tener, no va a vivir la bula de anterior, ¿verdad? Que vivían las monjas de la regla de Santa Clara. Ellos van a vivir la regla y observancia peculiar, van a seguir conservando la del cister. Ellas nunca se van a desligar de esta regla, y van a mantenerse fieles a ella. Eso es el monasterio que va a mantenerse fiel a ella. La casa madre, por tanto, va a ser el centro propulsor, ¿verdad?, de varias fundaciones concepcionistas, eh, donde van a salir monjitas del mismo monasterio. Otras fundaciones van a ser apoyadas por muchas personas. Ahorita vamos a ir viendo algunos monasterios cómo fueron fundados por gente que no podía tener hijos, gente que era rica, peticiones de mismos obispos, etcétera, ¿verdad? Bueno, el de Madrid, la latina va a surgir en el año de 1512 con beatas fundadas en 1448 por Marina Mejía, mujer del alcalde Francisco Dávila, junto a la parroquia de San Pedro. En un principio estaban afiliadas a los jerónimos. El secretario Francisco Ramírez, junto con su esposa Beatriz Galindo, llamada La Latina, trataron de fundar un monasterio de monjas, pero murió el secretario y su esposa. Entonces,
hubo algunas diferencias con los franciscanos y doña Beatriz desamparó el convento ya fundado y se trajo a la casa de su mayorazgo a las religiosas jerónimas. Las beatas de la parroquia de San Pedro, que ya eran monjas profesas de la Concepción, convinieron con doña Beatriz a que les diera el convento y la recibirían por patrona. Así se efectuó y pasaron a él. Tuvo en sus principios fundadoras de Toledo y de Torrijos. Así es como se funda el monasterio de la Latina. En Salamanca fue el año de 1512, fundado por el patriarca de Alejandría, Alonso de Fonseca. Él la sujetó al obispado de Salamanca, don Francisco de Bobadilla, y observaban la regla de Toledo. El de San Juan de la Palma de Sevilla, que fue fundado en 1513, su origen fue en un antiguo emparedamiento, doncellas que vivían en clausura y buen ejemplo. Su fundadora fue Ana Santillán. Sucedió como superiora y madre del recogimiento de San Juan, que ya profesaba la regla de San Francisco, la regla tercera. Leonor de Rivera, parienta de Gonzalo Afán de Rivera, adelantado de Andalucía y marqués de Tarifa, donó su herencia a la comunidad. Ella y sus compañeras, deseosas de mayor perfección, al oír hablar de la Concepción de Toledo, resolvieron abrazar aquel género de vida y alcanzaron bula en el año de 1511 del Papa Julio II. Tomaron hábito y profesaron la regla en la obediencia de San Francisco de Bobadilla, obispo de Sevilla, y sus sucesores en 1513. La fundación de Llerena, también en 1513 fundada, son por unas beatas de la Concepción que vivían en el antiguo convento franciscano de Santa Elena, profesaron y vistieron el hábito concepcionista y allí vivieron hasta 1553, cuando se trasladan en 1647 al sitio que hoy poseen en el Hospital de San Lázaro. La fundación de Almería fue en 1514 por don Gutiérrez Cárdenas y Teresa Enríquez. El de Sevilla también es en 1514 por tres piadosas hermanas, Violante y Elvira Díaz Vargas e Inés de Baena, con bula de León X el 16 de julio en las casas de su morada en la parroquia de San Lorenzo, en la calle de Lizos. Ahí se fundó, pero en 1539 el monasterio se trasladó a otro lugar en la parroquia de San Miguel con nueva bula pontificia. También el de Talavera de la Reina en 1515 es fundado. En sus principios fueron beatas terciarias franciscanas. Abrazaron la regla concepcionista de la villa de Almagro del convento de Santa María de los Llanos. De acuerdo con Fray Francisco de los Ángeles, la comunidad se trasladó el 16 de octubre de 1515 en un monasterio que se empezaba a edificar en 1513 y fue costeado por María de Ayala, hija de Hernando Álvarez de Meneses y doña María de Ayala. Se sujetaron a la religión de San Francisco, siendo provincial Fray Juan de Marquina. La fundación de Olmedo de 1516, con la facultad pontificia de León X en la obediencia de San Francisco y observancia de las religiosas de Toledo, se fundó este convento gracias a la generosidad de Alonso de Paternoy, caballero del hábito de Santiago, y de doña Isabel Velázquez. La fundación de Carmona fue en 1516. Procede de un beaterio iniciado en 1513 junto a la ermita de Nuestra Señora del Arrabal por doña Lucía Sánchez de Baeza, viuda de don Cristóbal Tocado. Como el beaterio fuera objeto de contradicción, pasando el padre Francisco de los Ángeles, calmó los ánimos y dio a las beatas profesión y hábito concepcionista en 1516 y dio el convento a la obediencia del provincial de Andalucía de la Observancia. La fundación de León fue en 1517. Fue promovida por la madre de Fray Francisco de los Ángeles, doña Juana Enríquez, la cual, con la noticia de la obra maravillosa que traía su hijo en manos y el afecto a la Purísima Concepción de María, deseó ver en León concepcionistas y, bien por no haberlas podido traer en vida, dispuso la fundación en su testamento a su hija Leonor de Quiñones. Esta destacada mujer será la promotora del convento de la Inmaculada Concepción en la ciudad de León. También está el monasterio de Pedroche,
Torrefranca y Escalona, que fueron fundados en 1517. Estas fundaciones provienen de Beaterios. El de Pedroche en 1514 recibió del padre Francisco de los Ángeles Constituciones y Regla de la Concepción, con bula de León X en 1517. El de Torrefranca surgió por la generosidad de doña Teresa Carrillo, señora del estado de Santofimia y mujer de Dios Gonzalo Mejía. Tuvo por fundadoras en 1517 a hermanas del monasterio de San Juan de Palma de Sevilla. Las beatas de Escalona se redujeron en 1517 y la observancia de las de Toledo, cuyo hábito, constituciones y regla profesaron, con la ayuda del padre guardián de San Francisco y de los duques de Escalona, don Diego López Pacheco y su esposa Juana Enríquez. La Fundación Montalbán fue en 1518, fundada por señores de la Puebla, don Juan Pacheco y Leonor Chacón, agradecidos a la sucesión que obtuvieron encomendándose a la Virgen Inmaculada por consejo de Fray Francisco de los Ángeles, y en este monasterio se consagró su hija primogénita, doña Luisa Faxardo. Vinieron a fundarlo 8 religiosas y como abadesa María de Calderón. La fundación de Castellón fue en 1518, en el Reino de Valencia. Ahí se fundó un escribano de su hacienda el convento de la Concepción sujeto a los padres franciscanos. El de Oropesa fue en 1520, fundadora doña Mencía Enríquez de Toledo, hija de los duques del Alba, que se casó con don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, y que murió sin hijos, dejando dinero para la fundación. También se llevaron a las fundaciones del convento de Maqueda a Catalina de Busto, Isabel de Águila y Catalina Briceño. La fundación de Valladolid fue en 1521 por Juan de Figueroa y María Núñez de Toledo. Recibió sus fundadoras del monasterio del Olmedo. La fundación de Cabeza de Buey en 1523, donde ya desde 1508 se estableció un recogimiento de beatas con el título de la Concepción, gracias a la piedad de don Martín Roll, hijo de Juan de Sotomayor y Teresa Roll. Se transformó en monasterio en 1523 con religiosas franciscanas de Santa Clara que se llevaron del convento de Santa Inés de Sevilla. La fundación de Ponferranda en 1524 la realizó Álvaro Pérez Osorio del hábito de Santiago y su esposa Brianda de Quirós, con intervención del padre Francisco de los Ángeles, que dejó a las monjas sujetas a la provincia de Santiago. El monasterio de Santa Gadea del Cid en 1525 tuvo por patronos a doña Luisa de Padilla, heredera del adelantado de Castilla, y sus sucesores. Se fundó por intervención del padre Francisco de los Ángeles, que dejó el monasterio sujeto a la provincia de Burgos. El de Ciudad Real en 1525 vivían beatas terceras de San Francisco con pobreza y estrechez, y quienes el secretario Luis Mármol persuadió para profesar la Orden de la Concepción. Les dio su hacienda y labraría el convento. En Roma fue en 1525 la fundación por doña Marina de Cárdenas, nieta de Teresa Enríquez, con consejo del padre Francisco de los Ángeles, y se llamaba Santa María la Liberata. De allí pues se van a multiplicar por todas las partes del mundo nuestros monasterios. Ahora contamos con concepcionistas por todas partes del mundo, gracias a Dios, y esperemos seguir en pie por mucho más siglos. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos mañana.